principios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. En el Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5 en adelante. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y azota a todo el que recibe por hijo. Amén, gloria a Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, dice, bastardos. Amén. Los que no quieren disciplina dejan de ser hijos y no hijos. Amén. Gloria a Dios. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, mi Dios. Gracias por tu palabra. Tu palabra tiene poder en sí mismo, Señor, en sí misma, mi Dios. Hace la obra, mi Dios, por lo cual fue enviada. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dirígenos, ayúdanos, Señor, en todo. Ayúdanos a decir lo que tú quieres decir en este día, Señor, a la familia, a los padres, también a todos los hermanos. Porque como veíamos en lecciones pasadas, Señor, todos debemos entender, todos debemos alinearnos, Señor, para poder cumplir tu palabra, mi Dios, acerca de la crianza de los niños. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, hermano. Gracias a Dios por este tiempo, porque el Señor le ha permitido vencer. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Estamos en nuestra parte 3. Acerca de entrenando a nuestros hijos a obedecer. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos avanzado bastante y hoy día en esta parte estamos finalizando. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Me estoy cambiando acá de lección. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno. Gracias al Señor. Bueno, ahí tenemos ¿cierto? Estamos viendo mayordomía de la familia y dentro de eso quisimos aprovechar estas lecciones de la crianza de los hijos en el Señor y acerca de entrenar a nuestros hijos. Amén. Mire, el mundo ha establecido maneras. Amén. La palabra de Dios habla mucho acerca de la disciplina, la instrucción, pero el mundo establece sus propias formas. Amén. Han empezado a entrar ciertos psicólogos, supuestos expertos. Bueno, yo no sé dónde han validado eso, cómo lo han validado, pero empiezan a introducir nuevos conceptos. Por ejemplo, cuando un hijo tiene una rabieta, ¿cierto? Cuando ahí tiene algún berrinche, ¿cómo ellos recomiendan manejar esto? Ellos le llaman la técnica tiempo fuera. Es una técnica psicológica, amén, de psicólogos que recomiendan estas cosas. No me está ahí, avanzó, gloria a Dios. Dice: llévalo donde se pueda desahogar, abrázalo, cárgalo y sácalo del sitio donde inició la rabieta o el berrinche. Amén. Hazle que estará ahí hasta el tiempo en que se sienta más tarde tranquilo. Háblale mientras se desahoga. Es una manera de educar en valores,
pues le transmites que entiendes su molestia, pero que solo le prestarás atención cuando se calme. Esto ayuda al niño a distinguir sus emociones y sensaciones durante y después del berrinche o la rabieta. En su momento, él o ella aprenderán a expresarse y manejar sus frustraciones. Déjalo que grite y llore en un lugar seguro, se cansará y calmará. Ten paciencia y constancia, no caigas en agresiones físicas. Si viene algo a ti, a tu mente, sal a respirar, regresa luego, amén, y regresa luego, gloria a Dios. Bueno, uno puede ver y podría pensar, ¿qué tiene esto de malo? Es algo que a lo mejor dice, no, se ve bien, se ve bueno, pero, amén, vemos que no es la forma en que Dios en su palabra establece cómo nosotros debemos disciplinar e instruir a nuestros hijos. Amén, aquí mucho el centro que se establece en estas terapias psicológicas, estas recomendaciones de psicólogos, está muy centrada en el niño. El niño poco menos se está convirtiendo en un Dios, en un rey, y siempre están pensando en el niño. Amén, en lo que él siente, en que él se siente tranquilo, en que él es el centro. Amén. Entonces, lo que pasa que cuando nosotros nos damos cuenta y no comparamos esto con la palabra de Dios, estamos perdiendo el foco. Amén. Ahora, nuestros consejeros vienen de ideas y o consejos que no son según las Escrituras. De acá sí estamos de acuerdo en que nosotros estamos en contra de las agresiones físicas. Amén. Eso sí, acerca de la agresión física. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy día queremos ver acerca de que la Biblia también nos habla de un concepto. Veníamos hablando de disciplinar, ¿cierto? De entrenar, de amonestar, de instruir a nuestros hijos, pero también en la medida, ¿cierto? Y de acuerdo a la situación, de acuerdo al problema que el niño tiene, de acuerdo incluso al pecado que él tenga, la Biblia nos autoriza también a establecer un castigo físico. Amén. Y eso no es muy entendido en este tiempo actual. De hecho, como que a algunos algo le pasa en la piel, porque hemos sido invadidos de ideas contemporáneas, actuales. Hemos sido incluso convencidos de que cierto castigo, que el castigo físico, bueno, a la manera de Dios, ¿cierto? Como Dios lo establece, pensamos que eso no es lo correcto. Amén. Es como que nos vamos convenciendo de esas cosas, pero lo que queremos hoy día ver que también Dios establece esta forma para entrenar a nuestros hijos. Podemos instruirles, podemos disciplinarlos, podemos comunicarnos con ellos, pero también en la medida, ¿cierto?, de su falta, ¿cierto?, vamos a establecer cosas, cuándo aplicar esto. También vamos a ir entendiendo cuándo nosotros debemos usar esto. No vamos a usar la vara para todo, dijimos la semana pasada. No vamos a hacer un castigo, ¿cierto?, físico. Siempre tenemos que ser proporcional, ¿cierto?, a lo que está sucediendo. Ahora, la pregunta es, y lo que estamos viendo, bueno, son principios. Primero establecimos que las Escrituras son suficientes, amén. Que nosotros en la Escritura encontramos consejos para la crianza de los hijos. Podíamos ver ahí, segunda de Timoteo 3, 16, 17. También para nuestros hijos es una prioridad obedecer y honrar. Lo estuvimos viendo. También vimos otro principio, que los padres somos responsables para enseñarlo a ellos, ¿cierto? Como dice Efesios 6, del 1 al 4. Tenemos autoridad dada o delegada por Dios que tenemos que usar. Y hay un gran beneficio en seguir esto, y lo más grande, que no es un beneficio para los padres, sino que para los propios hijos. Hay promesa ahí en la palabra de Dios, que si ellos obedecen y honran a los padres, amén, hay una promesa dada por Dios que estuvimos viendo acerca de que les vaya, ¿cierto?, bien, sean de larga vida en la tierra. Y también de nuestro trabajo para atraerlos, ¿cierto?, para que ellos conozcan del Señor Jesús, para que ellos entiendan
del Señor Jesús y empiecen a tener fe en el Señor Jesús y que ellos empiecen a llevar su pecado, sus faltas en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer? Bueno, no, en esta enseñanza no vamos a cubrir todo. Usted puede decir que a lo mejor, hermano, le faltó esto otro, pero estamos tratando de avanzar. Hemos estado tratando de ver, ¿cierto?, lo mayor posible todas las cosas. Bueno, algo indispensable en el cómo entrenar, ¿cierto?, a nuestros hijos, en el cómo bíblico, considera comunicación y disciplina. En palabras del Antiguo Testamento también habla de vara y corrección. Amén. Le digo, es imposible criar a nuestros hijos sin comunicarnos con ellos. Ahora, la comunicación, amén, no se limita solo a dar información, como reglas, ¿cierto? Correcciones, disciplinas habladas, sino que también esto debe ser alimentado, ¿cierto? Acompañado, complementado con aliento, ánimo, súplica, no pedirle por favor al niño, ¿cierto?, que obedezca, no, sino que es ese llamado bíblico que el hijo, ¿cierto?, considere las palabras del Señor, que considere los mandamientos de Dios. Es ese llamado o súplica bíblica de Proverbios, por ejemplo, cuando habla, hijo mío, escucha, ¿cierto?, recibe los consejos del Señor. Es ese tipo de súplica, amén. No es humillarnos, ¿cierto?, y estar pidiendo por favor al niño, no, es la súplica para que él venga a la palabra de Dios, para que él entienda que esto viene de Dios, ¿cierto?, que la obediencia es hacia Dios, así como a los padres. Amén, es ese tipo de súplica. También hay advertencias, hay cosas que hay que decirle, que tienen ciertos peligros, por ejemplo. Hay cosas que si hace va a ser dañado, hay que advertirle. Él debe ir conociendo qué es malo, qué puede dañarle, advertencia de qué hacer y qué no hacer. No amenaza, amén. Y bueno, y enseñanzas, hay muchas cosas que uno tiene que ver con los niños y es indispensable también la oración, amén. Entonces no es solo reglas, corrección, disciplina, incluso el castigo que estamos viendo hoy, un poco más profundo, sino que todas estas otras cosas. Ahora la palabra de Dios tiene muchos versículos acerca, ¿cierto?, de cómo nosotros debemos tratar con la desobediencia, debemos tratar con el carácter de nuestros hijos y también, ¿cierto?, de cómo el Señor justifica hacia dónde el Señor está, ¿cierto?, viendo o justificando el poder, ¿cierto?, establecer disciplina, corrección en nuestros hijos. Ahí en Proverbios 13:24, hermana Janet. Amén. Le saludo en el nombre del Señor Jesús. Leo en el nombre de Jesús. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La Escritura nos llama a disciplinar a nuestros hijos por amor, aunque les cause dolor. La disciplina duele incluso más a nosotros mismos los padres, pero lo hacemos con amor. Amén. La palabra de Dios no desconoce que va a haber dolor en el niño cuando uno establece la corrección. Amén. Incluso el castigo, que incluye el castigo físico, según, insisto, la palabra de Dios. Y es como dice ahí, por amor. Hermana Janet, quería decir algo. No, es que ellos no creen que nosotros lo hacemos por amor. Ellos no nos van a entender de que nosotros lo estamos haciendo por amor. Yo creo que incluso muchas veces ellos dicen, no me quiere mi mamá, ya no me quiere mi papá, porque mira cómo me castigó. Pero yo pienso que nosotros como hijos aprendemos recién cuando somos padres y cuando tenemos hijos. Ahí recién nosotros venimos a entender el por qué nos castigaban, el por qué nos corregían, el por qué tantos no, el por qué, porque ¿qué más que nosotros los padres no queremos que nada malo le pase a nuestros hijos? Pero ellos no lo van a entender hasta que ellos mismos tengan sus propios hijos. Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy día también queremos ver el proceso, amén, el método, el proceso, siguiendo el modelo de Dios como nuestro Padre con nosotros sus hijos, amén. Y es algo que muchas veces nosotros no trabajamos.
Claro, llegamos a entender a veces tarde, pero a veces no nos damos los tiempos, eso es lo que queremos ver más adelante, el proceso que debemos establecer con nuestros hijos para que vayan entendiendo esto, que hay una manifestación de amor detrás de la disciplina y incluso el castigo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí leíamos Hebreos, que también está basado o referencia a Hebreos, a Proverbios 3 del 11 al 12. Amén. Leemos en palabras del libro de Hebreos nuevamente, hermana Janet. Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén, gloria a Dios. Entonces, el fondo que nosotros a veces no entendemos, nosotros incluso como adultos, respecto a nuestro Padre Celestial, no entendemos, y aquí está la súplica del Señor, hijo mío, esa es la súplica que hablaba yo delante, en nosotros establecer, ¿cierto? Que Él entienda que esto es de parte de Dios, amén, es algo que el Señor nos ha dado como responsabilidad para hacer y establecer como padres con respecto a nuestros hijos, esa súplica, y también que ellos entiendan que detrás hay amor, amén, que queremos lo mejor para ellos. El autor de Hebreos nos enseña que esto debemos hacer con nuestros hijos, es lo mismo que Dios hace con nosotros sus hijos, amén. Nos enseña esto debemos hacer con nuestros hijos, es lo mismo, de la misma manera que Dios hace con nosotros sus hijos. La ilustración es fuerte. Si tú vives haciendo lo que quieres sin tener en cuenta a Dios y no pasa nada contigo, no te sientas bien. Eso significa que Dios ya no te está considerando como tu hijo. Amén. Lo mismo es el mensaje a nuestros hijos, que es, hijo, te estoy disciplinando, estoy corrigiendo por algo que te dije, por algo que ya te advertí, porque yo te amo, amén. Tú eres mi hijo, yo te considero mi hijo, amén. Gloria a Dios. Nadie disciplina al hijo del vecino, nadie disciplina, ¿cierto?, a alguien extraño. Uno disciplina a sus propios hijos. El mandato, la responsabilidad y la autoridad están en los padres. Leíamos, ¿cierto?, al principio que nosotros los latinoamericanos a veces, ¿cierto?, como somos muy de clanes, de familia, abuelos, tíos, todos, queremos todos meternos. A veces las advertencias, a veces una abuela, alguien se advertía porque hay un peligro inminente, algo, pero debemos alinearnos para que los padres sean los que establezcan la disciplina, la instrucción, incluso la corrección y el castigo. Amén. Porque son ellos, ¿cierto?, los llamados a hacerlo con sus hijos, como nuestro Padre lo hace con nosotros, los hijos. Parafraseando Hebreos 12, del 8 al 10, dice, si se os deja sin disciplina, ustedes no son hijos de Él. Amén. Porque Dios, como el Padre perfecto, muestra su amor disciplinando a sus hijos. Muestra su amor disciplinando a sus hijos para vivir, dice la Biblia, para vivir, ¿cierto? Para que vivamos, para nuestro bien, para lo mejor, para nuestro provecho y para participar incluso de su santidad. Esto es un parafraseo de Hebreos 8 al 10. No es el texto original, pero un poco es para entender mejor. Amén. Entonces, debemos quitar de nuestra mente, que eso es lo que pasa en este lavado de cerebro que nos han hecho estos eruditos, entre comillas, liberales, estos psicólogos, expertos de eso de dónde, y no sé en base a qué, y no sé qué respaldo tienen de eso. El mundo está peor, los hijos están peores. Entonces es quitar de nuestra mente el concepto que la disciplina es una crueldad. Detrás de esto está incluso, ¿cierto?, un castigo físico a la manera de Dios. Quitarnos ese concepto de que es una crueldad cuando lo hacemos a la manera de Dios. Alguien puede saltar y decir, no, pero ¿cómo? Como que fuera una maldad que nosotros toquemos a nuestros hijos. Hay que quitarse ese concepto erróneo que el mundo nos ha querido lavar el cerebro, ¿cierto? Que quiere, incluso como que sentimos algo en nosotros como contrario
cuando dentro de, obviamente, de acuerdo a la falta, ¿cierto? Nosotros establecemos finalmente incluso el castigo. Amén. Bueno, la Biblia sigue reforzando y respaldando el cómo nosotros debemos entrenar a obedecer a nuestros hijos. Proverbios 22:15, hermana Janet. Amén. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad para el hebreo es una inclinación natural al mal, para hacer su voluntad y pecar con que nace todo ser humano. Entonces, lo que quita esta inclinación es la vara de corrección. Amén. La necedad no es hacer algo tonto, una tontera. En el texto bíblico y para el judío, el hebreo, cuando habla de necedad, es esa inclinación a hacer el pecado, a la maldad, eso que uno trae naturalmente, ¿cierto? Que viene en su naturaleza, con el que nace todo ser humano. La Biblia habla mucho de eso, de que uno nace en pecado, fue concebido en pecado, hay una naturaleza caída en nosotros y en nuestros hijos. Amén. Debemos entender, amén, que ellos también están en el proceso de la regeneración. Amén. Ellos están en el proceso de la santidad, de la perfección. Gloria a Dios. No se nace perfecto. Él no nace perfecto, no es un ángel. Se manifiestan en él, ¿cierto? Características, respuestas pecaminosas de un ser humano caído. Entonces, lo que quita esa inclinación, según la palabra de Dios, es este concepto bíblico acerca de la vara de la corrección. Amén. Que lo vamos a estar explicando un poco más adelante. La Biblia también habla, el texto dice más adelante, hermana Janet, habla también este mismo texto acerca de que está ligada. La necedad, que es esta naturaleza, ¿cierto? Dice, está ligada. Está ligada. Esto es como un pegamento firme que no se puede despegar. ¿Conoce la gotita? Amén. Que no se puede despegar y para quitar necesariamente se deberá romper o quebrantar. El pecado no será quitado sin quebrantar. Lo que lo quita es la vara de corrección. Va a haber un quebrantamiento. Amén. Más adelante vamos a estar viendo más que Dios nos lleva a esto. Amén. Así para abrir un poquito la mente. La Biblia dice a un corazón contrito y humillado. Contrito. O sea, Dios nos lleva por su palabra, ¿cierto? Por su Espíritu Santo. Cuando estamos en pecado a eso de estar contrito, es un quebrantamiento. Amén. Si no llegamos a ese punto, realmente no podemos recibir el perdón de Dios, incluso la disciplina del Señor para lo que hablaba la palabra de Dios, para vivir, para lo mejor, para el bien y para participar de la santidad. Entonces, se requiere y va a ser necesario que haya un quebrantamiento. Amén. Y esto es a través de pecados, ¿cierto? Sobre todo que se manifiestan y nos salen de nuestros hijos, que están permaneciendo nuestros hijos. Se requiere, ¿cierto?, la corrección para poder quitar esto. Pastor, vamos a hacer una encuesta. Levante la mano a los que les corrigieron cuando eran pequeños. Con correa, con... ¿Nos morimos? Aquí estamos vivos. Estamos vivos. Se puede. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, la Biblia sigue reforzando esto. Proverbios 23, del 13 al 14, hermana Janet. Amén. No rehuses corregir al muchacho. ¿Ves? Las mujeres nos portamos bien. Habla del muchacho. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o sea, de la muerte. Amén. No te obtengas de corregir al niño, no morirá, pero de la forma y tiempo adecuado. Entonces tú lo estarás moldeando para que cuando crezca pueda caminar de una manera que no ponga su vida en peligro de muerte. Amén, gloria a Dios. Bueno, uno lo que está haciendo es formándolo acerca de los peligros, tanto físicos, pero también que pueden atentar contra su mente, su corazón y su alma. Amén. Ese peligro de muerte que finalmente muchos que no han recibido la corrección, finalmente, ¿cierto?, reciben. Probablemente ellos están, se puede decir, vivitos y coleando en el mundo, pero sabemos por la palabra de Dios que la paga
del pecado es la muerte. Eso no va a quedar gratis. Dios todavía le está dando tiempo en su paciencia, ¿cierto?, para ver si se arrepienten. Pero finalmente ellos están en peligro de muerte, y no solo muerte terrenal, sino muerte eterna, condenación eterna. Por eso que debemos, en nuestra instrucción, ¿cierto?, en cómo entrenamos a nuestros hijos a obedecer, debemos corregir, amén. Incluso si es necesario castigar de manera, ¿cierto?, física, a la manera de Dios, como estamos viendo, para que libremos, ¿cierto?, sean librados de estos peligros de muerte físicos y espirituales, incluso mentales y emocionales. Hay gente que, ¿cierto?, al no saber el niño enfrentarse al mundo y a situaciones que son dañados emocionalmente, al no saber enfrentar estas cosas o al exponerse a ciertas cosas, y mentalmente, amén, no solo espiritualmente. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios sigue reforzando y nos sigue diciendo cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer ahí en Proverbios 29:15. Hermana Janet. ¿Quiere hijos inteligentes? Con sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hoy vemos niños de 8, incluso más chiquitos, yo creo, 8 y 9 años, cuando los padres hablan y es como que no han hablado a nadie. Incluso los vemos discutiendo. Hermanos, a esa edad ellos deberían haber sido entrenados. Hermanos, a esa edad ellos deberían haber sido entrenados y se esperaría que estarían obedeciendo. Amén. Se ven estos niños, ¿cierto? Que el papá habla y es como que nadie habló. Incluso algunos están discutiendo. Hablamos de 8 o 9 años porque dijimos la semana pasada que hasta los 5 es donde siempre él no puede decidir nada, ¿cierto? Estamos enseñándole a obedecer. Pero cuando ya ha pasado los 5, por eso estamos hablando de 8 o 9 años, si estamos viendo esto en un hijo, en un niño, en forma consistente, sabemos que ninguno de los niños es perfecto. Amén, de repente ellos también pueden fallar. Pero estamos hablando cuando es consistente, cuando es algo que se ve normalmente en una familia, en los hijos de un matrimonio, de una familia, a esta edad, a los 8 o 9, que les hablan y como que el papá no existe, incluso le rebaten, quiere decir que no sufrieron o no vivieron el proceso que se requiere hasta los 5 por lo menos, y no han sido enseñados a obedecer. Amén. Entonces uno lo ve que hay una falta de entrenamiento para obedecer en ellos. Se esperaría que ellos estén a esa edad ya obedeciendo. Amén. Bueno, ¿qué es la vara de la corrección? Hemos estado hablando harto de la vara, la Biblia lo ha estado diciendo. Bueno, para los judíos y cristianos, la vara de la corrección siempre fue un castigo corporal adecuadamente administrado. Amén. Ahí le ponemos apellido porque alguien nos podría rebatir, a lo mejor por internet también, pero correctamente administrado. Lo que pasa es que a mediados del siglo XX, liberales sociales, supuestos especialistas, validados no sabemos de dónde, ¿cierto?, empezaron a transformar el concepto del castigo físico o corporal hasta el punto de que el castigo físico lo denominaron y clasificaron como abuso infantil. Bueno, en esta familia, ¿cierto?, caída del mundo, sí, claramente habían abusos. Los padres no se controlaban, los padres, ¿cierto?, no aplicaban lo que queremos nosotros establecer. Nosotros estamos enseñando que para cierto nivel de enseñanza vamos a requerir la vara de la corrección a la manera de Dios, pero sin, ¿cierto?, generar un daño. Obviamente en el mundo, en estas familias, ¿cierto?, que son imperfectas, en padres que son, ¿cierto?, a lo mejor muchas veces con vicio, que no realmente han venido también de abuso. Claro, a la manera del mundo es abuso, pero no a la manera bíblica. Amén. Nosotros decimos, estamos en contra de la agresión física. Amén, porque una disciplina física administrada a la manera de Dios no es abuso, ni violencia, ni agresión. La Biblia nos habla, y lo veníamos diciendo, es una manifestación de amor.
Es lo que la Biblia dice y ya lo leímos, ¿cierto? En Proverbios 3, 11 al 12, Hebreos 12, 5 al 6 y todos los pasajes de Proverbios que hemos estado viendo. Es una manifestación de amor. Ahora, los Proverbios claramente enseñan, ¿cierto?, el concepto de corregir corporalmente. Hermana Yané, hay un erudito judío, ¿cierto?, que explica esto. Amén. La vara es un símbolo de disciplina y no usar la disciplina preventiva verbal y la disciplina correctiva del castigo físico daría como resultado la muerte del hijo citado de un erudito judío. Otro teólogo, ¿cierto?, del siglo XVIII también nos hablan de esto y también nos advierten en cómo nosotros estamos pensando cuando nosotros, ¿cierto?, consideramos que esta disciplina física, a la manera de Dios, estamos también nosotros mentalmente clasificándolo como un abuso. ¿Qué nos dice este teólogo? Dice que los modales modernos repudian el rigor primitivo del libro de Proverbios. Nosotros idolatramos la comodidad y estamos en peligro de pensar que el dolor es peor que el pecado. Por tanto, deberíamos considerar algunas de las desventajas de descuidar los antiguos métodos de castigo. La pregunta que nos debiéramos hacer, ¿qué es peor, el pecado o un dolor cuando aplicamos corrección? Hoy día el mundo le está dando más valor al dolor, ¿cierto? Es algo, ¿cierto?, que se ha clasificado de una manera mucho más alta que el pecado. No se mira el pecado, no se le da el mismo valor al pecado, se está poniendo, ¿cierto?, en forma prioritaria el dolor y se está clasificando como abuso infantil lo que Dios ha definido en su palabra como uno de los métodos más definitivos, ¿cierto?, acerca de cómo corregir el pecado. Estamos hablando de corregir el pecado en los hijos. No estamos hablando de ¿cierto?, aplicar esta corrección cuando el niño está aprendiendo a aprender. Cuando él, ¿cierto?, en ese camino de estar aprendiendo va a caerse, ¿cierto?, va a cometer errores. Es cuando ya hay una clara, ¿cierto?, clara trayectoria, claro camino, un claro carácter de pecado en el hijo. Y es lo que queremos ver. ¿Cuándo los padres deben usar esta vara de corrección? No es para todo, no es una varita mágica, amén, no es estar aplicando, ¿cierto?, la vara de corrección a diestra y siniestra. Hay por lo menos 3 consideraciones donde nosotros sí debemos aplicar la vara de la corrección. Y aquí es lo que queremos establecer. ¿Alguno puede decir cuándo los padres deben usar la vara de corrección? ¿Cuándo deberíamos? ¿Alguno se le ocurre cuándo? Hermano Nair. Ya cuando somos desobedientes. Ya cuando la advirtió varias veces. Los berrinches. Amén. Cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. Amén. Cuando hay rebeldía o desafío claro a la autoridad paterna. Cuando hay mentira, un mentiroso en el hogar enrarece el ambiente familiar y es un pecado grave. Cuando hay un peligro grave o inmediato, no hay tiempo y oportunidad porque se va a dañar o incluso podría morir. La vara no es para resolver todos los problemas, pecados y todas las áreas de la vida de tus hijos. Primero debemos aconsejar, advertir, animar antes de usar la corrección. Bueno, un poco lo que decía cuando hay desobediencia, pero es cuando consistentemente hay desobediencia, o sea, es cuando vemos una tendencia. Eso se llama rebeldía, ¿cierto? Cuando le hemos dicho, decía el hermano Jesús, le hemos enseñado, advertido, y él todavía desobedece, incluso peca. Eso se llama rebeldía, ¿cierto? Es cuando se le ha dicho, se le ha advertido, se ha hablado, se ha comunicado, se ha animado, estimulado. Todos los ingredientes adicionales, ¿cierto? No es solo decirle así como que no se hace, sino que también hacer entender que es para su bien, etc. Pero él persiste en desobedecer. Eso se llama rebeldía. O un desafío claro a la autoridad paterna. Amén. Esos hijos que delante de todos contradicen,
¿cierto? Y se le ha dicho que no lo hagan. Se le ha dicho de comportarse, se le ha dicho, ¿cierto?, de no dejar en vergüenza a los padres, cuando ya se ha trabajado eso en el hogar, y públicamente, ¿cierto? Incluso la gente a veces hasta se ríe, ¿cierto? Participamos, podemos decir, en ese pecado. Cuando alguien, ¿cierto?, un niño se para y a veces rebate a los padres. Es un desafío, claro, a la autoridad paterna. Bueno, la mentira está en las listas estas de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El problema es que a veces nosotros los padres estamos con mentiras. A veces nosotros mismos no somos consistentes, no modelamos la verdad. Hay mucho de esto en las familias. ¿Amén? Esas mentiritas blancas, eso de que a veces, bueno, pues ciertas cosas sí establecemos verdad, pero otras cositas las pasamos por alto y nosotros mismos actuamos, nuestros hijos nos ven, y ellos piensan que está bien hacerlo así y nos siguen en el modelo que nosotros estamos dando. Es algo que debemos luchar nosotros primero, decíamos la semana pasada, de ser ejemplo, modelar. Bueno, es algo que es un pecado que está en nosotros que debemos luchar. Amén. Porque la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, y eso incluye a nuestros hijos y a nosotros. Amén. Bueno, es un pecado grave. También los peligros inmediatos. Nosotros tenemos que hacer claro cuando es un peligro, por ejemplo, que el niño esté metiendo algo en el enchufe, ¿cierto? De la electricidad. Nosotros ahí podemos aplicar un castigo, ¿cierto?, inmediato, para que él entienda y decirle, advertirle con expresión que eso es muy peligroso. Amén. Que eso es algo que le puede traer muerte, que él entienda lo que significa algo grave. Si él se asoma al balcón, etcétera, etcétera, muchos peligros. Ahí es necesario y se recomienda que él entienda claramente el peligro, la magnitud de lo que él quiere ir a hacer. Amén. Bueno, pero no todos los errores de nuestros hijos, no todas las cosas que suceden es donde vamos a aplicar la vara. Estamos viendo ciertas cosas que son de un nivel de pecado alto. Entre medio hay harto trabajo que hacer antes. Amén. En lo que hablábamos acerca de aconsejar, advertir, animar. Toda esa lista que estuvimos viendo, que recomendamos seguir, ¿cierto? Para nuestros hijos, suplicar que ellos entiendan que lo estamos haciendo por su bien. Orar con ellos acerca de algún defecto en su carácter, algo que persistentemente estén haciendo. Entender, ¿cierto?, que es algo que no le agrada a Dios. Por eso estamos orando por eso, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Algunos establecen también la reclusión en su habitación del niño como un castigo, pero la Biblia en ninguna parte nos menciona esto como parte del castigo para corregir el pecado, o estos puntos importantes que hemos establecido acerca de cómo, ¿cierto?, cuándo aplicar, la vara de la corrección. Entonces la reclusión no es algo bíblico. Lo aplicamos nosotros, pensamos que está bien, a veces no ha funcionado, somos pragmáticos, no funciona, muchas veces usamos cosas que no funcionan, somos pragmáticos, pero la Biblia no nos llama a ser pragmáticos. Si no funcionan, lo aplicamos. No, la Biblia nos llama a aplicar y obedecer lo que está en la palabra de Dios. Amén. Muchas veces ellos se van a su habitación y ahí tienen otras cosas para entretenerse. En el fondo no representa un castigo. De hecho, ahí ya se quedan tranquilos de la influencia de los padres. Mire, la reclusión en la habitación nunca va a reemplazar la vara de la corrección. Debe a ellos dolerle. Amén. Cuando estamos tratando con estos temas que hablábamos, ¿cierto?, más graves. A veces los hijos tienen todo en su dormitorio, no representa un castigo, no es nada para ellos. Entonces es importante entender cómo aplicamos nosotros realmente la corrección. Ahora, ¿cómo los padres deben usar la vara de la corrección? Es vital entender esto,
Porque si no lo sabemos usar, vamos a hacer más mal que bien. Por eso que hay muchos que muchas veces no entendieron, ¿cierto? Lo que sus padres querían. Hay muchos también dentro del cristianismo evangélico que han sufrido abuso del uso de la vara de la corrección y ha sido sobre ellos aplicado en una manera que no es la correcta. Una de las recomendaciones, ¿cierto?, de lo que nunca debemos hacer al usar la vara de corrección, nunca debemos disciplinar a los hijos con ira. Ellos no deben ver, ¿cierto?, una reacción instantánea, media animal, ¿cierto?, con ira en nuestra corrección. Si usted lo hace así, está mal representando al Padre Celestial. Recuerde que nosotros fuimos hechos imagen de Dios para representar, ¿cierto?, la imagen de Dios. Dios nos ha llamado a ser, ¿cierto?, agentes, ¿no?, ha delegado una responsabilidad para representarlo a Él como Padre Celestial. Si nosotros vamos con ira, ¿cierto?, sin control sobre nuestros hijos en corrección o con la vara de la corrección, no estamos representando bien a nuestro Padre Celestial. Vemos que si el motivo es el amor, la forma de establecer el castigo también debe ser con amor. Leíamos en la palabra de Dios que es por amor, por lo tanto la forma también debe ser por amor. Santiago 1:20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por más fuerte que usted le hable a su hijo, en eso no va a obrar. Eso no es lo que va a obrar en su vida. Amén. Claro, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Entonces debe haber un control. Nosotros debemos entender que ya vamos a aplicar, ¿cierto?, por los motivos que ya dijimos, la vara de la corrección, pero no con ira. Tenemos que darnos el tiempo. Queremos más adelante también ver un proceso que debemos establecer cuando aplicamos esto, para que ellos lleguen a entender lo que está sucediendo. Y no para destruirlo. No debes descargar tu molestia sobre tu hijo. Cuando eso sucede, estamos abusando de nuestros hijos. Cuando vamos con la vara de la corrección, con ira, sin control, ahí sí. Ahí les compro lo que dice el mundo, que es abuso. Amén. Entonces es algo que nosotros, la Biblia nos llama a aplicar la vara de la corrección, pero sin ira. No cuando estamos, ¿cierto?, con todas las revoluciones. Hermana Janet. Amén. Antes, a veces cometemos un error de castigarlos con cosas de la iglesia. Yo tenía una mamá que los castigaba, se habían portado mal en toda la semana, y los castigaba y le decía, no vas a ir a la escuela dominical. Y yo iba y le decía, pero déjenlo ir, si ellos se van a portar bien. No, están castigados, así que no van a ir a la iglesia. Nunca los castigué con la iglesia. Eso es lo peor que podemos hacer. No vas a ir al encuentro de jóvenes, ¿por qué te portaste mal? No, al contrario, tráigalos a la iglesia. Amén. Te portaste mal, pero vas a ir al campamento de jóvenes. Te castigo, vas a ir al campamento de jóvenes. Amén. Nunca con insultos o gritos. Estoy harto, estoy cansado. No grites, no pongas epítetos. Eres bruto, yo te he corregido eso 5 veces ya. No disciplinamos a nuestros hijos porque hicieron algo que no nos gusta, sino porque desobedecieron y pecaron contra Dios. Nuestra autoridad es delegada y por tanto debe ser usada para los propósitos de Dios, no para los nuestros. Ambos estamos bajo la autoridad de Dios. Si ellos se equivocaron por torpeza, debemos aconsejar, advertir, pero si ya le has dado instrucciones por meses y ya lo hace deliberadamente, entonces lo corriges porque él está desobedeciendo. Amén. Entonces la vara de la corrección no la vamos a aplicar cuando él comete un error, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, que sin querer derramó algo. Lo que pasa es que los padres hoy día pasa eso y muchos el manotazo, pum, en el mundo, no sé si en la iglesia, pero a veces no nos controlamos. Cuando la vara de la corrección es para lo que dijimos, rebeldía,
Vamos a volver a repetir, rebeldía. Se me perdió. Se me perdió, por aquí está, vamos a repetirlo. Cuando hay rebeldía, cuando hay un desafío claro a la autoridad paterna, cuando hay mentira, cuando es un peligro grave e inmediato. Ahora, ¿qué pasa? Que, claro, si él está consistentemente derramándose, porta mal en la mesa, le ha hablado ya por meses, en realidad sí, él está desobedeciendo. Es distinto. Es distinto a algo que sucedió una vez que algo que está consistentemente sucediendo. Si él no se está comportando en la mesa, claramente es una desobediencia y hay que tratarla. Amén. Entonces hay que establecer, tener criterio. ¿Cuándo están cumpliéndose estos tres recomendaciones, cierto, de cuándo aplicar la vara de la corrección sobre nuestros hijos, y el resto tratarlo con consejo, con comunicación, con advertencia? Amén. Eso es lo que debemos aplicar primero, y no porque nos manchó el mantel o porque manchó el sofá, sino no por un error, amén, a eso me refiero, sino que si efectivamente vamos a aplicar el castigo cuando consistentemente lo está haciendo, amén. También, hermana Janet, 4. Debemos administrar la disciplina en el lugar correcto, con la herramienta correcta. Amén. Llévela al baño, Ana. El propósito de la disciplina no es causar daño, sino dolor. No usar el manotazo, no correr a cualquier instrumento al cuerpo. Hay un lugar en el cuerpo de todos que está diseñado para eso. Sí, nosotros atentamos contra la imagen de Dios cuando, por nuestra ira o por nuestra reacción sin control, ¿cierto? ¡Pah! En cualquier parte. Estamos mal interpretando, ¿cierto?, a nuestro Padre Celestial. O cuando vamos con todo sobre nuestros hijos, independiente del tamaño, ¿cierto?, de la magnitud del error o la desobediencia que tuvieron. Amén. Hay una parte que está diseñada para eso. Y debemos hacer entender, ¿cierto? Y hay un proceso que debemos establecer cuando aplicamos en realidad la vara de la corrección. Todo el resto es advertir, ¿cierto? Aconsejar, hablar, decir, con distintos tonos, ¿cierto? Hay variación de acuerdo a la falta. Y lo último, mediante un proceso, es aplicar la vara de la corrección. Hermana Janet. La disciplina debe ser lo suficientemente fuerte. Esto significa que el niño debe ser quebrantado o contristado. Como dice Salmo 119:71, dice: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Si el niño no es afligido, no sirve de nada. Debe haber un quebrantamiento para que sea efectivo. Cuando está sucediendo los tres puntos que hablamos de cuándo aplicar la vara de la corrección, no sacamos nada ya con estar hablando. Realmente ellos es necesario aplicar el castigo, y debe ser aplicado físicamente, con amor, con control, sin ira, sabiendo lo que se está haciendo, y que también él sepa lo que se está haciendo, amén, y por qué se está haciendo. Pero en ese caso, debe haber quebrantamiento, debe haber dolor. El 6. Siempre que se va a aplicar la disciplina física debe haber una comunicación verbal. El niño debe ser llevado aparte, no en público, porque él tiene dignidad y se le deben hacer preguntas. Primero, ¿qué fue lo que papá te dijo? O la mamá. Generalmente las mamás hacemos esta pregunta. ¿Qué fue lo que mamá te dijo? Segundo, ¿qué tú hiciste? Nunca por qué. Porque si usted le pregunta por qué, le estará abriendo la puerta a una excusa. Hay que llevar al niño a que reconozca y diga: te desobedecí. El niño deberá confesar. Bueno, Amén. cuando estamos aplicando esto, estamos hablando de cuando aplicamos la vara de la corrección, cuando vamos en ese camino, ese proceso, debemos llevarlo aparte, debemos hacerle entender qué fue lo que se le pidió.
¿Y qué es lo que no hizo? Y no darle lugar a excusa. El niño normalmente se va a excusar, no, papi, es que, o no, mami, es que sucedió, no, es que, y se va a excusar. Va a inventar un cuento, una historia. No, yo estoy mandando a hacer algo, y eso que yo mandé, tú no lo estás haciendo, que él mismo, tenemos que tratar de sacarle al mismo que diga qué se le dijo y qué no está haciendo. Es necesario llegar a la confesión. Amén. Tercero. Entonces, lo que le debe preguntar es, ¿qué yo debo hacer contigo? O debería, ¿cierto? Sí, Hacer. es lo que deberíamos preguntarle. ¿No es cierto? A ver, ya me desobedeciste, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Él debería contestar, disciplinarme. Entonces le explica que debes disciplinarle porque si él no obedece, está pecando contra Dios. Y si tú no lo disciplinas, tú estás pecando contra Dios. Luego le explicas cuánto castigo le vas a dar proporcional a la falta. Yo en este pasaje me pongo en el lugar de hija con el Señor Jesús. Así que haga esa pequeña reflexión de que a veces somos desobedientes con el Señor Jesús. Amén. Y no confesamos. Este proceso de qué mandó, qué hizo, debemos hablarlo, nosotros mismos decirle lo que se le estuvo mandando, repetirlo, hasta que él reconozca, sí, que se lo dijimos. Y él no está haciendo. Amén. Y luego decir, bueno, ya entendió, entonces, bueno, yo tengo que disciplinarte. Y ahí decirle, bueno, por lo que hiciste, yo te dije esto, tú hiciste esto otro, entonces yo te voy a dar 3, no sé, reglazos. Y mira, tú ya hemos hablado esto lo has repetido constantemente, entonces ya no son 2, son 3, son 4. Entonces, ya porque ya, o sea, por eso tenemos que nosotros también establecer un criterio proporcional para cuando apliquemos disciplina y que él vaya entendiendo esta regla. ¿Se acuerdan que hablábamos de que habían que establecer 4 o 5 reglas? Una de estas reglas son la proporción de los castigos. Entonces, que él entienda que si son 5 es porque fue grave. Si es 1, bueno, es algo que está desobedeciendo y él puede mejorar. Estamos esperando que él mejore. Bueno, este proceso continúa, amén. El niño debe saber por qué fue el castigo. Debemos llegar a ese punto de que él entienda. Si el niño no sabe o entiende por qué lo estás disciplinando, esto no es una disciplina bíblica. El llamado o los textos bíblicos hablan de que él logre entender, que él entienda por qué se está haciendo esto y que hay un motivo para esto, ¿cierto? Que es lo que la palabra de Dios dice, para su bien, para lo provechoso o beneficioso y para participar, ¿cierto?, de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, aquí a veces hay problemas con los padres, que cuando aplican disciplina física o el castigo o la vara de la corrección, no se dan a entender o no logran entender o que los hijos entiendan, ¿cierto?, por qué se está haciendo esto. Muchas veces nosotros recibimos, yo no muchas veces, pero si es que alguna vez recibí, pero muchas veces en la familia se da que los niños no entienden por qué fue el castigo físico. Porque para todo el papá, pa, o la mamá, pa. Entonces, debe dejarse claro que cuando se aplica esto es por algo grave, porque se les mandó a hacer algo, porque ellos no lo hicieron. Ellos deben entender por qué hemos llegado a ese punto. Amén. No es para todo, como dijimos, es para cosas que son más graves. Amén. Bueno, lo cuarto que uno debiera preguntarle también es qué vamos a hacer la próxima vez. Cuando el papá te pida, cuando yo te pida esto, pues, hay muchos ejemplos que usted puede usar, ¿cierto? Situaciones que se pueden dar, por el cual usted está aplicando el castigo. Entonces, usted le va a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a obedecer? Tenemos que entender que el hijo, bueno, entendió, pero que también su corazón está empezando a cambiar para que él en el futuro no se va a seguir comportando así. Porque pueden haber hijos
que entiendan lo que el papá les mandó, que entiendan que no lo hicieron, que entiendan que van a recibir un castigo, pero todavía están pensando en que van a seguir desobedeciendo. Entonces nosotros lo que debemos tratar de obtener del niño es qué es lo que él va a seguir haciendo hacia el futuro. Si todavía su corazón está siendo rebelde y solamente está esperando el castigo y seguir después en rebeldía, entonces debemos ver que el día o se comprometa, hay un compromiso de él en lo que va a hacer en el futuro, cómo se va a comportar cuando el papá le pida algo, la mamá le pida algo. Y el quinto es cuando ya viene la disciplina. Le aplicas lo que le dijiste en la forma proporcional, ¿cierto? En forma controlada, en el lugar adecuado, y es necesario dolor. No esas toma, no. Pa. Estamos hablando de puntos en donde aplicamos la vara de la corrección por algo, rebeldía, desacato a la autoridad, mentira y algo grave, peligros graves. Ahí debe sentir el dolor sin llegar a dañarlos. Amén. Pero debe haber dolor y eso trae el sexto punto, que es el llanto. Amén. Es una manifestación de que la disciplina fue aplicada proporcionalmente. Y tenemos que entender, ¿cierto?, no llegar al daño. Bueno, debemos dejarlo llorar. Después que aplicamos la disciplina, amén, dejarlo llorar. Y una vez que ha llorado, debemos lograr, ¿cierto?, siempre que él pueda orar. Podemos pedirle que él ore solo, pero también a lo mejor ofrecernos a acompañarlo a orar por el error que ha cometido, por su desobediencia, pedirle perdón a Dios, que le ayude a vencer la próxima vez. No queremos, hijo, llegar a este castigo. Y eso requiere tiempo. El problema es que muchas veces nosotros hacemos castigo físico sin darnos el tiempo para este proceso. La vara de la corrección bíblica requiere este proceso, el entendimiento, la confesión, que hay este quebrantamiento y también lo podamos llevar, ¿cierto?, en una relación con Dios, a pedir perdón, a arrepentirse y pedir de parte de Dios, empezar a confiar en Dios para que le ayude con su carácter. Es un trabajo, amén, es un entendimiento, no es algo solo físico, sino también hay una segunda derivada que es espiritual. Finalmente, o normalmente el niño, después de que ya pasó todo, va a volver a uno. Y llegan después, ¿cierto?, queriendo ser amigo, ¿no? Y ahí uno no lo debe seguir retando, no lo debe seguir. Ya le aplicó la disciplina, no debe seguir. No, estoy enojado contigo, por eso te discipliné, por eso te di tres palmazos en el lugar adecuado. O ándate de aquí porque estoy enojado. No, cuando ya hicimos todo el proceso y el niño vuelve después, bueno, ahí es el momento, modelando como nuestro Padre Celestial lo hace, de abrazar, recibir, seguir hablando con Él, mostrar todo tipo de manifestación de amor para Él. Amén. Ahora esto se ve bien así como metódico, así como que de papel. El tema que debemos trabajar en esto para que este proceso salga natural. No se ve ahí en el papel, ¿cierto?, natural, esto aquí, el punto quinto. Pero a la medida que lo vamos aplicando, después ya es natural. El niño también va entendiendo que si llegó el momento de ir a un lugar no público con el papá, ¿cierto?, y el papá empieza a preguntar, él sabe que cometió algo grave y que se está en un proceso de disciplina. Por lo tanto, bueno, él va entendiendo, y estos procesos de llegar a la vara de corrección van a ser cada vez menores a la medida que nosotros vamos enseñándole a nuestros hijos a obedecer. Y claramente, como el ser humano es pecaminoso, esto no va a dejar de ser en la vida de nuestros hijos mientras los podemos, ¿cierto?, aplicar de acuerdo a la edad, pero va a ser cada vez menos. Si nosotros lo empezamos a aplicar de la buena manera y él va entendiendo, cada vez va a ser menos. Amén. Bueno, como decía mi esposa, este proceso es lo mismo que hace Dios con nosotros.
Hermana Janet. Amén. Este proceso es lo mismo que hace Dios con nosotros. Primero, Dios mediante su palabra, un mensaje predicado, nos recuerda lo que nos ha mandado. Que yo te he mandado. Luego, el mensaje de Dios nos muestra qué estamos haciendo. ¿Qué tú estás haciendo? Y nos lleva a reconocer y confesar nuestro pecado. Si confesamos, podemos comenzar el proceso de perdón y restauración, como dice Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces, es lo mismo, mediante su palabra, un mensaje. Varias veces Dios nos habla, en algún momento reaccionamos, Dios nos hace entender que esto es lo que te he mandado. Amén. Pero esto es lo que yo he hecho. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos constriñe, ¿cierto?, nos lleva a arrepentirnos y finalmente confesar nuestros pecados con nuestro Padre Celestial. Amén. El 3. Entonces Dios nos recuerda que Él va a hacer, ¿qué Él va a hacer si desobedecemos? Puede ser una disciplina A través de un pastor o por un evento en la voluntad de Dios. A continuación, ahí quiero dejar, normalmente va a haber una disciplina, a veces nosotros no la vemos. A veces Dios se aleja de nosotros un tiempo, a veces Dios permite una enfermedad. Cuando estamos hablando de un pecado, amén, estamos aquí hablando de la vara de la corrección de Dios con nosotros. Estamos hablando, ¿cierto? Y ahí a veces Dios usa al pastor para establecer una disciplina. A veces uno va a tener que sacar a alguien, ¿cierto? O separarlo para no usarlo por un tiempo. Dios va a usar, ¿cierto? O también Él va a aplicar un acto. Va a permitir algo, una enfermedad, a veces una falta de provisión, etcétera. A veces va a venir también cosas, ¿cierto?, sobre nosotros, la familia, por causa del pecado. Y a veces Dios lo deja que sucedan para que, a pesar de que hemos confesado, Dios deja que suceda para que entendamos que lo que hicimos trae consecuencias. Entonces, a veces, claro, venimos, ya de Dios ha hablado de muchas maneras, respondemos al mensaje, nos confesamos y pensamos que no va a pasar nada. Eventualmente Dios todavía puede dejar que sucedan cosas. A pesar de que ya hemos confesado, Dios todavía puede aplicar disciplina. Por lo tanto, ahí nosotros, y Dios deja que suceda eso para que ya a nosotros no sea fácil volver a pecar. Amén. Bueno, es un poco, no podemos decir todo acá, estamos resumiendo ahí, pero un poco ese es el concepto. El 4, hermana Janet. a continuación, Dios nos aconseja o ayuda a cómo vamos a vencer la tentación en el futuro. En el proceso somos contristados y lloramos. Finalmente, Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado, como dice Salmo 51:17, y nos muestra su amor. Es un proceso muy similar al que nosotros establecimos para nuestros hijos. Amén. Es el proceso de Dios para los hijos. De Dios con sus hijos, nuestro Padre Celestial con nosotros sus hijos, también es el modelo que nosotros nos llama Dios a aplicar para los pecados de nuestros hijos. Amén. No debemos permitir el pecado, no debemos dejar la rebeldía, no debemos permitir la mentira, no debemos, ¿cierto?, dejar que nuestros hijos vayan al peligro inminente, ¿cierto? Un camino que tiene fin, un peligro. Ser amarrado por un vicio, ser esclavo de un vicio, por ejemplo, lo vemos ir y no lo advertimos, no lo estorbamos. Amén. Entonces, dentro de ese estorbo está la vara de la corrección que podemos usar para que ellos no vayan hacia el peligro o una atadura o algo que pueda venir contra sus vidas. Amén. Ahora, hay elementos indispensables para el proceso de corrección. Dos elementos indispensables en el ambiente donde el proceso de corrección es usado debe ser mucho amor. Uno habla con los hijos y debe
decirle dentro del lenguaje, dentro de cómo nosotros armamos el argumento, debemos manifestar que es por amor. Que lo estamos haciendo así como Dios nos ama, nosotros lo estamos amando y por eso estamos aplicando el castigo en una atmósfera de amor. No debe ser en temor, sino en amor. Ellos no deben obedecer por un temor terrorífico, valga la redundancia. Amén, sino como nosotros tenemos con Dios un temor reverente. ¿Cierto? Es una actitud de respeto, de honra a Dios y por eso nosotros no pecamos o no vamos al pecado. Por amor, respeto, honra a los padres es que nosotros no pecamos o no le desobedecemos. En el caso de los hijos con los padres. Eso es lo que debemos lograr. Eso debe ser creado por los padres. No debe ser con mala cara, con ira, no debe ser con palabras groseras, sino con amor. Lo otro es la consistencia. A veces muchos padres como que quieren hacer el proceso, a veces lo aplican, a veces no. Si está sucediendo algo y vuelve a suceder, debemos seguir siendo consistentes y también diligentes. Debemos tratar de aplicar la corrección lo más oportunamente posible, lo antes posible. No dejar pasar, no permitir. Amén. Porque si estamos permitiendo, él va a entender que se puede hacer, no pasa nada. No es tan grave. Mire, mientras más temprano dominamos su voluntad, menos disciplina física deberemos aplicar. Amén. Esto fue dicho por el pastor Marcos Peña, que hace también, ¿cierto?, lecciones de familia. Un niño de 7 a 8 años no hace caso regularmente y hay que hablarle repetidamente, ¿cierto? Y es al que hay que hablarle repetidamente, me faltó una parte, muestra una falta de disciplina a la manera de Dios. Un niño que no hace caso regularmente y hay que hablarle repetidamente, muestra una falta de disciplina a la manera de Dios. No debemos amenazar, vamos a llamar a la policía, le decimos a los hijos. Vamos a llamar al abuelo. Te voy a llevar al doctor. Que son típicas cosas, herramientas que usamos, no es eso. Debemos decirle, hijo, obedece porque yo soy el papá, porque es lo bueno para ti, es lo correcto, es lo que se debe hacer. Eso no le agrada a Dios, amén. Las amenazas no van a servir de nada, estamos poniendo la autoridad en otro lado y no en nosotros. Amén. Ellos deben saberlo, nosotros somos los papás, nosotros somos la autoridad, si estamos pidiendo algo, ellos deben obedecer. Bueno, concluyendo, hermana Janet. Nuestros hijos apreciarán la disciplina bíblica y entenderán lo que es una muestra de amor si lo hacemos a la manera de Dios. Ellos entenderán que en el momento de la disciplina y corrección no fue gozo, pero con el tiempo se gozarán y nos agradecerán como hoy lo hacemos muchos de nosotros que recibimos la corrección a la manera de Dios. Debemos tener cuidado de crear resentimientos por no aplicar la corrección a la manera de Dios. Esto no es una garantía de que ellos los vamos a convertir en hijos. Esto que vamos a convertir a sus hijos. No es una garantía. Esto no es una garantía de que vamos a convertir a sus hijos. Nadie puede convertir a sus hijos, solo el Señor Jesucristo puede. Amén. Y debemos cerciorarnos de que ellos están entendiendo y están obedeciendo de corazón. Yo sé que esto pareciera muy fácil. Claro. Pero en la realidad no es fácil. Es totalmente distinto. ¿Amén? Y mi manera de corregir a mi hijo o mi manera de criar a los hijos no tiene por qué ser la de usted. No tiene por qué resultarle a usted porque tenemos hijos distintos y somos mamás distintas. Amén. Pero es bueno recibir estas enseñanzas. Amén. De acuerdo a la manera de Dios, que el Señor Jesucristo nos ayude y tenga misericordia de nosotros como padres, ¿no es cierto?, de hacerlo a la manera bíblica, porque muchas veces no lo hacemos a la manera bíblica, lo hacemos a la manera de nosotros. Amén. Y ahí es donde nos equivocamos con nuestros hijos. Amén. Amén. Bueno, estuvimos viendo principios, la suficiencia de las escrituras en la crianza. La prioridad de nuestros hijos es obedecer. Los padres somos responsables, debemos enseñarles, ¿cierto?, amonestarlos, instruirlos. Es una autoridad delegada por Dios. Hay un beneficio no para nosotros, sino son para ellos. Deben entender que es lo mejor para ellos y tiene promesa.
Ministrar a nuestros hijos también con el anhelo y esperanza de que Cristo sea conocido por ellos y que Cristo les traiga fe y arrepentimiento. Por eso es que es necesario también el proceso espiritual. Cuando hay un pecado, hay una desobediencia, oremos, que ellos se dirijan a Dios pidiendo perdón y ayuda y en arrepentimiento. Amén. Disciplinar y corregir a la manera de Dios en contra de la cultura actual, ¿cierto? Es lo que hemos establecido hoy. Amén. Disciplinar y corregir a la manera de Dios está en contra de la cultura actual. Sabemos, amén, pero debemos hacerlo porque la palabra de Dios nos autoriza y nos manda que la mejor manera de quitar, ¿cierto?, lo que está ligado al corazón de nuestros hijos. Pero finalmente, como decíamos, debemos buscar y entender que nuestros hijos están obedeciendo de corazón. Debemos perseguir la obediencia de corazón, que es lo que vamos a ver más adelante, porque si no estamos criando hijos hipócritas que responden, ¿cierto? Hacen el qué, lo hacen, ¿cierto? Pero el cómo está sucediendo es el problema. No basta solo con hacer todo este proceso, no basta solamente con corregir, ¿cierto? Aplicar la vara de la corrección, no basta solo con, por eso no es fácil, decía mi esposa, sino también finalmente, y en esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer más adelante? ¿Qué es? ¿Cómo te vas a comportar? Nosotros debemos tratar de capturar qué es lo que está sucediendo en el corazón. Si él en realidad está obedeciendo para terminar con este proceso de disciplina, o realmente está sucediendo un cambio en el corazón. Debemos indagar para ver si todo lo que estamos haciendo, todas las formas en que estamos aconsejando, hablando, comunicando y finalmente también en algunos casos, como dijimos, aplicando la vara a la corrección, si en realidad estamos viendo que nuestros hijos están obedeciendo realmente de corazón. Porque si no lo están haciendo, lo que estamos creando es con todas sus letras, un hijo con hipocresía. Amén. Y eso es pecado delante de Dios y no estamos siendo eficaz en nuestra crianza, nuestros hijos. No es fácil. Podemos ser engañados por nuestros hijos. Podemos engañarnos nosotros mismos. Los sacamos de un pecado y al no considerar esta parte, estamos creando otro pecado en ello. Entonces, debemos guardar el corazón de nuestros hijos. Bueno, la Biblia nos llama a nosotros mismos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Del corazón salen los pecados, dijo Jesús. Entonces, no podemos convertir un pecado en otro. Debemos lograr que los pecados sean limpiados, borrados, y eso solamente lo puede hacer Dios. Y también bajo nuestra supervisión de que en realidad nuestros hijos están obedeciendo a Dios de corazón. Amén. Dios les bendiga. Pónganse en pie. Gracias a Dios. Bueno, algunas cosas que hemos visto, principio, acerca de la crianza de los hijos. Amén. Espero que sea una bendición. Todavía nos faltan varias cosas más que acerca de la crianza, principios que debemos buscar, que debemos entender. Amén. No es fácil, como decía mi esposa, pero Dios y su palabra nos dan, amén, nos dan la guía, nos dicen cómo. Y aunque el mundo diga otra cosa, y aunque la cultura diga otra cosa, el tiempo diga otra cosa, todavía tenemos herramientas, ¿cierto?, que podemos usar a la manera de Dios para guardar a nuestros hijos de los peligros, amén, inminentes, y ayudarles y guiarles en la conversión. Amén. No aseguramos que él va a ser salvo, pero es la mejor manera. Amén. Es lo que nosotros debemos hacer para obedecer a Dios, es con esperanza y anhelo de que realmente ellos sean convertidos al Señor Jesucristo. Amén. Y luego, cuando ya vayan en su vida, ellos puedan continuar con esta fe, ellos puedan tener un carácter conforme al Señor Jesucristo, que no haya pecado en sus vidas, que ellos sepan cómo vencer, cómo enfrentar el pecado. Amén, la tentación y el pecado en el mundo. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Queremos orar para que el Señor nos ayude a traer sabiduría a nuestros corazones como padres, que el Señor nos ayude con nuestros hijos. Señor Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande, Señor. Confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos que tú estás con nosotros para ayudarnos, para socorrernos. Oh, mi Dios, para traer gracia, sabiduría, Señor,
en cómo nosotros vamos a enfrentar la desobediencia, los pecados de nuestros hijos, Señor. Cómo vamos a trabajar el carácter en ellos. Cómo vamos a estar trabajando los pecados en ellos, Señor. Ayúdanos.